Bienvenidos a un nuevo programa Fórum con el fin de recoger la actualidad cultural y también la actualidad social. Hoy vamos a hablar de pelota, en concreto vamos a hablar de remonte, que es la especialidad más joven dentro de las modalidades de herramienta. Y para hablar sobre ese tema está con nosotros Javier Albizu, que es informador, es analista, es también historiador de la pelota y ha escrito bastantes libros sobre todas estas especialidades. Javier Albizu, bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, había dicho lo de numerosos libros, aquí tenemos 3 de ellos. Sí, 3 de ellos. De los numerosos, estos 2 tratan directamente sobre remonte, este otro ya sobre pelota a mano, pero otros muchos también ha escrito, ¿verdad? Sí, bueno, en remonte 7 concretamente y el último de mano. De mano. O sea que entonces el remonte ha sido, digamos, una especialidad muy especialmente atendida por usted. Sí, bueno, digamos que el remonte ha sido mi vocación frustrada, porque yo empecé a ensayar de niño, con 13 años, pero bueno, no daba la talla, era pequeñito, delgado, y entonces bueno, me dijo el monitor de entonces, Patricio Fernández, que era el canchero del Euskal Jai de Pamplona, el viejo Euskal Jai, me dijo, cuando un día entramos al vestuario, me dijo: Albizu, cuando engorde un poquito y crezca, vuelva a verme, y hasta ahora. Pero bueno, ha sido una vocación que siempre la he seguido muy de cerca. Yo he estado durante muchos años fuera de Pamplona, en Madrid 25 años, y iba recopilando todo lo que se escribía sobre el remonte, y un buen día se me ocurrió pues, escribir una biografía de Raúl Jiménez, que fue mi primer libro, que es 34 años del remonte navarro, de Raúl Jiménez. La verdad es que por lo que he leído en estos libros, usted es muy meticuloso, ¿no?, en la recogida de informaciones. Sí, bueno, pienso... O sea, ¿no?, en el archivo. Efectivamente, es que pienso que en un libro que es cronológico hay que ser muy veraz con la realidad y seguir pues, la trayectoria cronológica de la historia. Entonces, bueno, sin adulterarla, porque eso no se puede adulterar, pues yo he seguido cogiendo mucha información, visitando cientos de veces las hemerotecas, las bibliotecas, y todo lo que he pillado de pelota, pues he podido recopilar toda la documentación que luego he plasmado en mis libros. Bueno, yo he insistido en que es la especialidad más joven. Efectivamente, sí, es la más joven, porque además, curiosamente, la cesta punta, la punta volea, como se llamaba en su tiempo, nació en 1851. Que la inventó, o sea, que unos 50 años más vieja. Medio siglo antes. Sí. Y la pala yo no sé exactamente la fecha, porque ya en un cuadro de Goya aparece un personaje con una pala, que curiosamente esa pala todavía no se había inventado, y yo no sé de dónde don Francisco de Goya la reflejó en uno de sus retratos. Yo tenía aquí una fecha del remonte 1904. Sí, en 1904 Juanito Moya Bernedo, pamplonés de la calle de la Tejería de Pamplona, fue el inventor de la modalidad actual del remonte en el Juego Nuevo de Pamplona, que estaba ubicado lo que es el Paseo de Sarasate. Existía la Casa de Misericordia, y dentro de la Casa de Misericordia se construyó un frontón descubierto. Y entonces, estamos viendo ahí, ¿verdad? Sí, efectivamente, Juanito Moya Bernedo. Un hombre genial, además un hombre muy adelantado a su tiempo, que tuvo la visión él estaba jugando a guante. Él debió debutar aproximadamente con 18 o 19 años, nació en 1878, y cuando debutó, pues como era un hombre de constitución fuerte, no excesivamente, excesivamente fuerte, era bajito, perdón, y entonces jugaban a guante largo, que era el Mauser. Y como era un hombre que no podía con la pelota, pues se le ocurrió el diseñar. Él hizo un croquis, se lo llevó a un amigo suyo a Tolosa, que es el cestero Aguirre, ¿no? Aguirre, sí, eso tenía que anotarlo también con... Efectivamente, ¿no? También sí. Y le encargó que le construyera una cesta de mimbre, porque el guante se construía de pergamino. Entonces el mimbre, aparte de que pesaba la mitad, pues era mucho más fácil de manejar, alargando el guante un poco y haciéndolo que la parte del guante fuese un poquito más ancha y terminara un poquito más estrecha. El recorrido de la pelota le iba a proporcionar mucha más velocidad a la pelota, y de esa manera... O sea, que tú eres más o menos del defecto sacó virtud, ¿no? O sea, sí, efectivamente, lo que hizo corregir defectos.
Y entonces un buen día, cuando ya tenía la herramienta en las manos, se desplazó de Tolosa a Pamplona, estuvo ensayando durante varios días en el frontón del Juego Nuevo, y un buen día se le ocurrió presentarse en la taberna del frontón y dijo: señores, ¿tienen ustedes algún problema en que yo juegue con esta herramienta? Y le dijeron: juega con lo que quieras. Empezó a jugar, ganó el partido fácil, al principio le costó, pero en cuanto cogió un poquito de cancha, empezó a soltar pelotazos y ganó el partido fácil. Pero entonces lo que usted dice es, tiene más recorrido, sí, mucho y por más lo tanto recorrido. La pelota sale con más velocidad. Con más velocidad. Sí, porque... Y lo del nombre de remonte, porque es porque... Por la remontada. La remonta, por la remontada de la pelota, ¿no? Efectivamente, sí, porque entra por la palma de la mano, hace todo el recorrido de la cesta y va al frontis. Entonces y por eso a eso se le debe el nombre de remonte. Pero entonces la anécdota que usted cuenta es muy curiosa, ¿no? Porque no se dieron cuenta inicialmente las otras personas de la ventaja que podía tener. Para nada, pero sí, curiosamente a los 6 meses ya se estaba jugando en todos los frontones del norte, Guipúzcoa y Madrid, a remonte. Y bueno, y se empezó a arrinconar el guante. ¿Y el guante ahora ya? El guante se juega pero en plaza abierta, por la zona de Elizondo, la zona del Baztán, Sant Esteban, se juega a guante pero en plaza abierta, que es diferente. Es una modalidad que es la pionera de la modalidad y de donde ha nacido. Y por hacer también un esquema, las relaciones y diferencias con la cesta son... No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Son juegos totalmente distintos. Diferentes, sí. No tiene nada que ver porque la cesta punta es un juego muy bonito, muy espectacular, pero con una ventaja de que la cesta punta paras la pelota y la lanzas. En el remonte, conforme viene del frontis, hay que remontarla. Y a la vez hacer jugada, que es lo más difícil, porque claro, una pelota que viene a 100 y pico kilómetros por hora, encestarla bien, meterla dentro de la cesta desde la palma de la mano y que vaya al frontis y hacer jugada, pues es complicado. Prueba bien evidente es que en la actualidad figuras hay muy pocas. Figuras que marquen la diferencia, como Coteto Ezcurra, seguido de Severio, con Lizaso, con Urrutia, con Izaguirre. Bien, ahí hay con Altuna II. Pongámonos en los primeros años del siglo pasado, del siglo XX, y Pamplona. Sí. Pamplona era una ciudad todavía pequeña. Ciudad pequeñita, unos 25.000 habitantes aproximadamente. Sin embargo, la vida en relación con la pelota era muy notable. Sí, era un tema muy, muy en boga y además, curiosamente, el que disponía de un guante lo guardaba como un tesoro. ¿Por? ¿Era difícil y complicado el adquirirlo? No, pues por la tradición, porque como la pelota no era profesional, no fue profesional hasta 1909, estoy hablando siempre de remonte, cuando se construyó el Euskal Jai, de la calle San Agustín de Pamplona. Bueno, pues la gente que formaban partidos, pero formaban partidos informales. Se encontraban en la taberna del frontón y decían... ¿Este frontón cuál es? Ese es el Euskal Jai. El que se inaugura en el 9. En 1909, sí, ese es el Euskal Jai. Y entonces, al inaugurarse ese frontón es cuando ya se profesionaliza. Se profesionaliza la modalidad del remonte. Y toda la plantilla del Juego Nuevo pasa a pertenecer al Euskal Jai. Pero entonces, incluso antes del 9, la vida, como usted dice, de aficionados es muy... Sí, además era bastante elitista, porque curiosamente la gente que preparaban partidos eran pues ingenieros, médicos, aparejadores, gente de un nivel social tenía aquí importante. que había duelos que han terminado siendo legendarios, ¿no? Tenía que notaros incluso el guantista Lecuona, ¿no? Sí, bueno, eso es curioso porque yo reflejo en el libro de Juanito Moya, reflejo una anécdota que este hombre en unos Sanfermines acudió a Pamplona y como era un hombre muy... Dice Lecuona. Sí, Lecuona, muy tirado para adelante, bueno, pues formaron un partido con el caballero Ocón, que dicen que era de Tafalla, que yo no lo sé, no lo he podido verificar. ¿Y ese era palista? Palista. Y Lecuona con un compañero jugaron contra él y ganaron fácil el partido. Y ahí habría apuesta... Sí, ahí se jugaron, me parece que de la época, 5.000 pesetas. De la época que era un dineral. Sí, porque estamos hablando de mediados del 18 igual, por ahí, ¿no? Del 18, de 1870 sí. aproximadamente. Y este hombre formaron un segundo partido, porque el caballero Ocón pidió la revancha,
Formaron un segundo partido y también perdió el Caballero de Ocón. Pero este Talekuona, una vez que cogió el dinero, hizo el reparto, se fue a una timba y lo perdió todo. Y se quedó sin un duro. Yeah. Pero como era un versolari muy agradable, muy dicharachero, llevaba siempre la guitarra encima, pues se puso en una calle de Pamplona con la guitarra a recaudar dinero para poder venir a Elizondo. Bueno, recuperó para el viaje. Recuperó para el viaje, porque además los padres tenían una pastelería. Y bueno, y esa es una de las muchas anécdotas que existen dentro de la pelota de aquel tiempo. Porque bueno, todo eso pues es historia pasada. Hoy estamos en otra forma de sociedad, en otra forma de vida, y eso se ha perdido. Pero entonces, en 1904, que es cuando empieza, es el partido ese de la anécdota que usted contaba, de que él dice... es el primer partido en el verano de 1904. Sí. ¿Me dejan jugar con él? Sí, y le dijeron que no había ningún problema. Bueno, se preparó el partido y a partir de ahí el Juego Nuevo siguió celebrando partidos hasta junio de 1909. Y en junio de 1909 ya pasó toda la plantilla, pasó a pertenecer al Euskal Jai, excepto Juan Moya, que estuvo 2 años inactivo. Yo no sé si fueron 2 años sabáticos, este hombre dejó de jugar a remonte, que posteriormente volvió a pertenecer a la plantilla del Euskal Jai y debió de retirarse aproximadamente, según los datos de los que dispongo, en 1918-1919. Era una persona que se dedicaba, digamos, profesionalmente a otra cosa. Sí, bueno, este hombre... Además, incluso creo que fue bastante polifacético. Sí, efectivamente, ¿no? Este hombre tuvo un negocio, un estanco en Pamplona, y luego era músico. Sí, era un hombre, pues eso, que ya, como he dicho anteriormente, yo creo que un hombre muy adelantado a su tiempo. Un hombre que murió en el año 50. Y entonces, como jugador de pelota, inicialmente y antes del remonte, por sus cualidades no excesivamente corpulento, como usted decía, y así, después con el remonte sí que se convierte en un... Sí, fue un hombre que no fue una figura excepcional, pero fue un gran pelotari que marcó un tiempo, porque además tengo que decir que fue uno de los promotores de la creación del Euskal Jai. Con su contemporáneo Pepe Murillo y alguno más, fueron los promotores de que se creara un frontón industrial en Pamplona. Porque el juego nuevo... mucho en el Euskal Jai, eso quiere decir más o menos que ese acontecimiento transforma la vida. Efectivamente, transforma la vida social, porque además fue un acontecimiento histórico la inauguración en 1909 del histórico, así de mucha solemnidad. De mucha solemnidad, porque además las señoras con vestidos de gala y todo el mundo trajeado. Y curiosamente hay un artículo de un periodista de aquel tiempo que dice que le llamó mucho la atención cuando entró dentro del recinto que las paredes estaban pintadas de amarillo. Ya no sé exactamente si era un amarillo chillón o un amarillo... Y las pelotas eran negras, para distinguirlas. Sí. Y bueno, eso de la pelota y el color del frontón está hasta de actualidad también con las retransmisiones. Sí, bueno, ahora mismo es un contraste, porque claro, los frontones son verdes y las pelotas son claras para que se distingan. Pero es que claro, si no, no habría forma de distinguir la pelota, y menos en una modalidad como el remonte con la velocidad que lleva la pelota. Sería inviable. Tenía aquí que el partido inaugural, 50-40 ganó. Sí, ganaron los... Paseguito y Gamborena. Sí. Eran muy destacados. Sí, bueno, eran... Además, estos jugaban con pelota blanca y los de Pamplona estaban acostumbrados a jugar con pelota negra. Y eso también influyó en el desarrollo del juego. En el desarrollo del juego y en el resultado. A pesar de que fue un partido bastante interesante, perdieron por 10 tantos, que bueno, tampoco es una cifra exagerada. Claro, sobre 50 es porque... Fue un partido interesante y además un partido espectacular, porque Ciza y Murillo eran los dos puntales del Euskal Jai en ese momento. O sea, las máximas figuras del cuadro. Sigue concentrado en los primeros años, sigue concentrado en Pamplona, se extiende pronto, creo que Guipúzcoa es el primer... Se extiende lo primero al Jai Alai de Ategorrieta,
que era un frontón descubierto, un frontón de verano, porque, bueno, y al moderno de San Sebastián, que era un frontón en toda regla, un frontón industrial cubierto de todo el año. Y luego se... Y ahí que también hay partidos, apuestas también. En el moderno de San Sebastián se empiezan a dar partidos de remonte con corredores y con toda la, con toda la formalidad. La profesionalización implica que una dedicación ya es plena a la profesión. Sí. Y luego pasa a Madrid, al High Alley de Madrid. Pero eso y les permite vivir bien, que tienen un porcentaje de las apuestas, no, o tienen de las apuestas fijos, no, o cómo eso. No. Las apuestas es un margen entre los corredores y la empresa. Yeah. Los profesionales lo que tienen asignado, según su categoría, un sueldo, y con ese sueldo, bueno, yo no sé si yo creo que entonces sí les permitía vivir. Después hubo ahí un pequeño vacío, que los pelotarios no podían vivir de la profesión. ¿Por qué? Porque bueno, ya pues hay menos movimiento, ¿o qué? No, pues porque los sueldos no estaban de acuerdo con el coste de la vida. Yeah. Entonces tenían que trabajar paralelamente para poder sobrevivir. Eso iría en disminución, lógicamente, de su dedicación y quizá también de la espectacularidad del juego. Sí, y quizás de la repercusión profesional, social. Porque claro, una persona que trabaja y que dedica buena parte de su tiempo a trabajar en otro tema que no sea la pelota, pues eso no cabe la menor duda de que merma. Y que luego a la hora de rendir, pues no se rinde igual. Eso es un hecho constatado. ¿Has especificado digamos, los sitios de Guipúzcoa donde se establece? En Vizcaya no. No, en Vizcaya, curiosamente, siempre ha sido la reina de la modalidad, ha sido la cesta punta. Pues porque la cultura del remonte pues no se promocionó en Vizcaya, así como en Navarra tampoco ha entrado la cesta punta, ni la pala, y curiosamente los mejores palistas casi siempre de todos los tiempos han sido navarros. Pero han tenido que... Es un poco una contradicción, porque dice, bueno, ¿cómo es posible que en un sitio donde no se juega pala larga salgan los mejores palistas de todos los tiempos? Pues se ha dado ese caso. La punta no. Hablando de jugadores excepcionales, yo tenía aquí anotado Jesús Ábrego. Jesús Ábrego es punto y aparte, en la historia del remonte. Ha sido como el máximo. Jesús Ábrego ha sido el sumum. Sí, un hombre que debuta con 14 años en el Euskal Jai, prácticamente con tenía pantalón. Aquí en el año 24. 1924, porque Jesús Ábrego nace el 10 de marzo de 1910 en Arroniz, Navarra. Y debuta con 14 años en el Euskal Jai. Si usted ha insistido antes en la necesidad de una corpulencia, una fuerza, él a los 14 años ya estaba formado. Pero este hombre era un hombre que rompía un poco las normas. Era muy espigado, con cara de estudiante, que no se parecía en nada a los pelotarios de su tiempo, porque normalmente era gente robusta. Sí, no sé si lo tenemos ahí. Sí, Jesús Ábrego. Sí, realmente no es... Que comparado con los de la fotografía, al lado que están los Irigoyen, Gelbenzu, los otros son mucho más fuertes. Azcoitia compañía, pues que eran hombres corpulentos de un peso importante. Pues este hombre... ¿Y tú que jugaba de distinta manera? ¿Sí, era más sabio? Este hombre rompió un poco las normas del remonte, porque hasta que Jesús Ábrego llegó al remonte, los zagueros tenían una parcela bastante reducida en la parte trasera del frontón y los delanteros su parcela. Este hombre empezó a romper las normas porque bajaba hasta el 10, hasta el cuadro 10, a defender pelotas y reboteaba. Y luego era un hombre que tenía una intuición fuera de lo normal, que estaba siempre un segundo antes colocado a la pelota. Entonces, cuando veía al contrario que estaba haciendo un movimiento, ya sabía dónde iba a ir la pelota y ya estaba colocado. Entonces siempre le daba la pelota con ventaja sobre sus contrarios. Pero era muy ágil entonces también. Era muy ágil. Este hombre reunía en una sola persona todas las condiciones para ser un número uno. Porque prueba bien evidente que este hombre debuta en 1924, se retira en 1951, durante 27 años ejerce la profesión de remontista y durante ese tiempo, la mayoría de su tiempo, jugaba contra tríos. Pero con una curiosidad, que no jugaba con un zaguero de primera, jugaba con un zaguero de segunda y de tercera, contra los tres mejores, y en la mayoría de los casos ganaba. Entonces dice, bueno, pues esto es una cosa que no es normal, porque eso no se ha vuelto a dar, ni creo que se vuelva a dar. También hay que reconocer que los tiempos han cambiado, ha cambiado la cesta, ha cambiado el material, ha cambiado la forma de jugar, pero yo no dejo de reconocer que
Que Abreu ha sido... que el mago ha sido el Sí, sumum sí. del remonte. Ahora, hablando entonces de evolución, ha cambiado mucho, por ejemplo, las normas. Yo tenía que notado que en el 29 se introducen unas Sí. nuevas normas. Y curiosamente, por orden gubernativa, se cambia el tanteo. Los partidos, 50 iban. los partidos eran de 50 y se disminuye a 45. ¿Por? Pues porque igual ¿Demasiado? era... sí, demasiada brega para los pelotaris. Ya. Entonces, bueno... ¿Pero que ahí había protestas así o, pues o no, alguna sugerencia de que ellos se cansaban bueno, demasiado? debía haber alguna queja por parte de los profesionales y entonces se reduce a 45 en vez de a 50. Y aparece una nota gubernativa que a partir de... ¿De tal fecha? Del 29, supongo. Sí, ¿no? y bueno, también hay una... En esa fecha, y yo no sé si esa fecha es una fecha anterior, porque ahora mismo las cifras me saltan un poquito. Sí, sí. Inicialmente, cuando se inaugura el Euskal Jai en 1909, se juega a juegos, como en el tenis. Y posteriormente se eliminan los juegos y se empieza a jugar a tanteo, Sí, sí. que es cuando se instaura la normativa de jugar a 50 tantos. Y luego en el año 28 se reduce a 45. Posteriormente se reduce a 40. Algunos cambios más, le quiero decir, incluso la herramienta ha variado, se ha extendido. La herramienta ha evolucionado porque la herramienta inicial de Juanito Moya, si tenemos alguna fotografía, era muy reducidita, Ahí se va. era muy parecida... Sí. Bueno, esa ya es más parecida a la actual, sí. Pero la inicial con la que sale Juanito Moya es muy reducidita, quizás con menos curvatura y bastante más corta. Y actualmente, bueno, de eso tuvo buena culpa de ello un gran zaguero de Orio, José Mari Salsamendi, que es un hombre encantador y que viva muchos años más, que él cada vez que encargaba una cesta insistía, hacérmela un poquito más larga y un poquito más curva. Y le contestaban, estás loco, pero ¿dónde quieres llegar tú con esto? Y al final, pues parece que se le ha hecho caso porque se ha implantado la forma... Pongámonos en el momento actual. Sí. ¿El remonte qué? ¿Va a más? ¿Va a menos? ¿Está estancado? El remonte ¿Está superado? La cesta ahora tiene como más eco, ¿no? Yo creo que el remonte, para hacer un símil, podríamos decir que ha salido de la UBI. Entonces ha estado unos años enfermo. Ha salido de la UBI en Pamplona y está ahora en periodo de observación. Sí. Pero entonces ha habido unos años en los que ha estado... Bueno, haría falta hacer 2 minutos de historia. Sí. 2 minutos de historia que nos remontaríamos a 1977. En 1977, el 14 de diciembre, se cierra el Euskal Jai de Pamplona, en la calle San Agustín. Y se inaugura el 17 de diciembre el Euskal Jai Berri de Huarte. Ese frontón tuvo una repercusión importantísima en Navarra. Llenaba todos los días, porque faltaba espacio en el parque y en el frontón. Y en el año 1995 empieza un poco a decaer. No hubo un relevo generacional, no iba gente joven al frontón, la gente mayor, pues por la edad... Pero yo tenía que notar, para comentar con usted, que la cesta punta es más fácil de aprender. ¿Es cierto o no? Yo tengo mis dudas. ¿Sí? Yo tengo mis dudas. Yo pienso que para ser figura, en cualquiera de las modalidades, hay que ser un fuera de serie. Pero la práctica inicial para aprendizaje puede ser que sea un poquito más fácil, pero yo encuentro que la cesta punta tiene mucha dificultad, porque hay que entender que cuando sale del frontis a 200 kilómetros por hora, parar esa pelota en un huequecito así y que no te salte y luego hacer jugada, eso tiene mucha complicación también. ¿Y la espectacularidad? La espectacularidad es el sumum. Es el Jai Alai, eso ha recorrido el mundo entero. Y prueba bien evidente es que recientemente se ha inaugurado un frontón en Cebú, en Filipinas, que además lo regenta Aitor Totorica, que es empresario. Y en Francia, en San Juan de Piedeport, se está dando partidos de cesta punta. Semanalmente, no sé si son 2 festivales semanales. Bueno, respecto al remonte, además de estos 2 libros que tenemos aquí, también tiene el remonte en el siglo XXI. ¿Hacia dónde cree usted que va a ir? Y yo no sé, yo personalmente, que soy un defensor a ultranza del remonte, me gustaría que esto
mis nietos, si los tengo, pues que sigan disfrutando de tardes memorables de remonte. ¿Pero y tiene alguna duda de que eso sea así? O... Tengo mis dudas. ¿Sí? Tengo mis dudas, pero no a corto plazo. Ya. Esto no se sabe cuánto puede durar. Porque en el año 1961... ¿Pero no hay apoyos institucionales? Sí, algunos sí que hay acuerdos con el gobierno navarro en concreto, ¿no? Con la Fundación del Remonte se hizo un convenio con el gobierno foral durante 2 años, con una aportación de dinero por parte del gobierno foral para fomentar y promocionar la modalidad, para que no, con el fin de que no se pierda una modalidad que no hay que olvidar que es autóctona, que es nacida en Pamplona y que bueno, que sería triste que desapareciera. Claro. Sin embargo, también tengo que resaltar que Guipúzcoa goza de muy buena salud. El frontón de Hernani funciona muy bien. Se dan 4 festivales semanales, que son domingo, martes, jueves y sábados, y funciona bien. En Pamplona se da una sola sesión semanal, el sábado, y bueno, y ahí estamos. Estamos entre todos intentando que se revitalice y que salga adelante. Había cogido este libro porque bueno, ya no es de la especialidad de remonte, sino de pelota a mano y también orientado al siglo XXI. Y entonces es una recopilación así muy exhaustiva, como lo comentaba al principio, de todas las noticias que están teniendo lugar desde el comienzo del siglo XXI. Bueno, la pelota a mano sí que goza de buena salud. La pelota a mano, bueno, no hay que olvidar que el tema mediático influye. Porque a favor totalmente. Claro, es que todo el que es aficionado a la pelota y echa una ojeada, por ejemplo, un lunes por la mañana a los resultados de pelota, resulta que a la mano se le dedica un espacio importante y al remonte se le dedica... una pequeña noticia de muy pocas líneas. Efectivamente. Entonces, bueno, la gente conoce a todos los pelotarios de mano y no conoce... Pero seguramente eso es porque es más seguido la pelota a mano. Claro, pero eso es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Ya. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? O sea, no escribo porque no se vende y no se vende porque no escribo. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Sí. Yo creo que habría que ser más equitativo y como antiguamente se dedicaba mucho espacio a ambas modalidades, pues habría que mantenerla en la actualidad. De todos modos, la pelota a mano entonces va muy bien en ese sentido. La pelota a mano goza de muy buena salud. ¿Y en Navarra en concreto que usted...? En Navarra el frontón Labrit, bueno, pues se dan, ahora ya ha empezado la temporada, se dan partidos y funciona bien. Funciona muy bien. En la pelota a mano sí que está más extendida. La pelota a mano es que tiene una ventaja sobre la herramienta en general, que se puede jugar en cualquier rincón. Y a la herramienta hay que jugar en un frontón con unas características puntuales, con una red, con unos espacios, que claro, si quieres ampliar el horizonte del remonte, pues tendrás que ir haciendo frontones, y hacer un frontón como el Euskal Jai Berri o como el Palacio de Galarreta, pues eso cuesta una fortuna, y como no hay gente que está por la labor, pues bueno. El nombre y las personas, los jugadores de pelota a mano en este momento sí que son muy conocidos, habría que decir. Efectivamente, pero a mí me gustaría, por contrario, que los de remonte... También tuvieran esa opción, efectivamente, que se conociera un poco, que se conociera a los Coteto, a los Severio, a los Lizaso, a los Izaguirre, a los Urrutia, a toda... Porque calidad, a su juicio, sí que tiene. Mucha calidad, y además yo espero que salgan de la nueva generación de remontistas, que salgan nuevas figuras, porque recientemente ha habido, esto sí me gustaría, si me permites, hacer un inciso, ha habido un chaval que era palista de pala corta, amateur, Javier Urriza, de Pamplona, pamplonés, que debutó en enero en remonte, que está haciendo, en enero de este año, que está haciendo unos progresos muy importantes, que está jugando a muy buen nivel, y que yo espero que mueva un poco... Ser una gran figura. Espero que les mueva un poco la silla a las figuras, para que no estén tan tranquilos, para que estén un poco más inquietos. Bueno, pues Javier Albizu, que ese deseo suyo de que el remonte vuelva a adquirir una fuerza que sea... Yo lo espero y lo deseo. Bueno, pues... Y muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a usted por estas explicaciones que nos ha dado de la exposición, de cómo está el remonte y otras especialidades. Muchas gracias. Ustedes también muchas gracias por su atención. Volveremos, tendremos otros temas que tratar. Otras personas también estarán con nosotros en el programa. Hasta entonces, agur.